Buen día. Continuando con nuestros temas de reflexión, hoy traigo uno más corto que de costumbre. Somos luz en la tierra. Para esta reflexión tenemos que remontarnos desde el tiempo en que Jacob llegó a Egipto por primera vez. La narración en la Biblia nos dice que Jacob llegó a Egipto con 70 personas nada más. ¿Por qué llegó a Egipto? Porque el hijo menor se había perdido y ya conocemos la historia. Estaba en Egipto, Dios lo había protegido bien, hasta el punto que el faraón de ese entonces, que se llamaba lo leo porque Montuope I, ese faraón conocía muy bien, la Biblia no lo dice, investigando, era el que estaba en la época de José allá en Egipto. Le cayó bien hasta el punto que le adivinó sueños y demás, y las plagas que vendían, la hambruna y demás. Y lo nombró como el segundo en Egipto. Después del faraón, era el encargado de todos los negocios de ahí de Egipto. Entonces ya cuando se da a conocer a sus hermanos, invita al faraón, le dice, no, pues trae a tu papá para que habiten aquí en esta tierra. Y llegaron las 70 personas, salió José con toda una especie de caravana que le mandó el faraón con comida y todo, y le dijo dónde tenía que ubicarlos. Y los ubicó en una llanura que se llamaba Gosén. Allí era rica en pastos para que tuvieran su ganado, sus ovejas, construyeran allí sus viviendas. Fue una época de gran regocijo para los hijos de Jacob y para el pueblo que venía con él. Allí en Gosén el pueblo fue creciendo, se multiplicó en gran manera y de pronto, ya por cuestión de la edad, este faraón Montuope I se murió y vino a reinar enseguida otro faraón que no era de la misma estirpe de este faraón. Era muy duro. Cuando vio que este pueblo de Israel crecía y crecía, tuvo temor y dijo, no podemos dejarlos así que se hagan poderosos. Entonces los esclavizaron. Fue cuando empezó la esclavitud y estaba Ramsés II, que era el emperador en ese entonces de Egipto, el faraón. Empezó a molestarlos, a colocarles trabajos pesados, hasta el punto que ya estaban clamándole a Dios por una liberación. Y es cuando surge entonces el asunto de Moisés y lo nombra como libertador del pueblo de Israel. Cuando es expulsado de Egipto, él tiene un encuentro con Dios allá en el monte Sinaí y luego regresa para que interceda por ese pueblo para sacarlo de la esclavitud. Y es cuando ocurren el juicio de Dios, llamémoslo así, porque fue un juicio contra los dioses que tenía Egipto. 10 plagas, 10 dioses. Y el pueblo de Israel estaba, ¿en dónde? En Gosén. Y mientras estuvieron las 10 plagas, soportaron todo. Cuando el agua se convirtió en sangre, cuando se llenaron de plagas de ranas, de plagas de piojos, de úlceras, de ceguera porque les dio una oscuridad terrible, y faltaba otra plaga, que era la de las langostas, que vino y destruyó todos los sembrados. Pero al pueblo de Gosén jamás lo tocó Dios. Por último vino la última plaga, que fue la más dolorosa para los egipcios: la muerte de los primogénitos. Murieron tanto los primogénitos de los animales como los primogénitos de todos los descendientes y habitantes de Egipto. Pero Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, para que el ángel de la muerte no los tocara esa noche. Y ese plan que tuvo el Señor con ellos era que en la noche en que pasaba el ángel de la muerte, tenían que sacrificar un cordero y en los dinteles de las puertas untar su sangre, para que esa noche el ángel de la muerte pasara de largo por las casas de los israelíes y nunca les tocara, nunca les llegara la muerte. Fue así como destruyó prácticamente todos los primogénitos de Egipto, y Faraón ya en último intento ya no pudo más y le dijo que se larguen de acá todos, llévense sus animales, sus vacas, su gente, sus hijos, sus esposas, etc. Y los sacó prácticamente. Pero no los sacó gratis, porque en la despedida todos los egipcios, para que salieran más rápido, le dieron tesoros. Le daban alhajas, joyas,
De todo lo que había en Egipto de valor, se lo daban para que salieran cuanto antes más. Y Dios siguió protegiendo a este pueblo de la mortandad, porque hubo una mortandad grande. Hoy Dios nos protege ante la mortandad que vemos con este COVID-19. Dios permite ciertas cosas, como lo he dicho anteriormente en otros mensajes, porque es un juicio a las naciones, al pecado que se ve en el mundo. Pero tenemos una gran ventaja hoy, que ya no nos toca en los dinteles de nuestras puertas untar la sangre de un cordero, de sacrificarlo, porque hubo un cordero, por una sola vez se sacrificó, y ese cordero fue el Señor Jesucristo. Vino, cumplió el mandato de Dios, que era venir, conocer, vivir en medio de la humanidad y redimirlos a través de su muerte. A través de su sangre perdonar nuestros pecados, a través de su sangre redimirnos de toda culpa, de toda maldad. Y no solamente se contentó con eso, sino que nos dio la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Esta sangre hoy está en nuestro corazón y es el suficiente salvador de nuestra vida. Es nuestra protección. No necesitamos nada más. La sangre de Cristo nos protege siempre. Cuando nació Jesús, lo primero que se dijo era que había nacido la luz. La luz a este mundo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella, dice Juan 1.5. Y en Juan 9.5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él era la luz del mundo. Pero posteriormente, en Mateo capítulo 5, versos 14 al 16 nos dice: y vosotros sois la luz del mundo. Ya no era Él. La luz fue transmitida a cada uno de nosotros los creyentes. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo. En el Salmo 119.5 encontramos otra alusión a lo que es la luz de Cristo. Dice: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara ilumina, pero no es tan fuerte para iluminar un camino recto. La lámpara ilumina hasta cierta distancia. Y esa cierta distancia y esa iluminación que nos da esa lámpara, para irla proyectando a lo largo, se hace a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara que nos ilumina paso a paso mientras vivimos la vida cristiana. El ser hijos de Dios, el ser creyentes de la palabra de Dios, no llega así de un momento a otro. Es paso a paso. Así como la lámpara alumbra nuestros pies, así es la palabra. Alumbra nuestras vidas, nos va edificando y poco a poco vamos conociendo la palabra de Dios para entenderlo mejor y comprender verdaderamente cuál es el mensaje de Dios, a qué vino, por qué vino y qué hizo en esta tierra. Somos la luz del mundo en medio de un mundo que se muere, de un mundo que se corrompe cada día más, de un mundo lleno de pecado, de un mundo lleno de cualquier cosa que desagrada a Dios. Pero también dice que es una lumbrera a nuestro camino. La lumbrera es una luz brillante, es esa luz que ilumina todo. Es la misma palabra de Dios que ilumina nuestra vida. Es la luz que nos alumbra cuando caminamos en medio de las tinieblas, de la oscuridad de este mundo. Es la luz que ilumina nuestro rostro cuando hablamos con una persona en conversa. Es la luz que irradiamos a otros que están en la oscuridad de sus pensamientos y de su manera de la vida. Esa lámpara ilumina, esa lumbrera hace brillar que su luz esté en cada uno de nosotros. Esa lámpara tiene que estar hoy en cada hogar de los creyentes. Y amigo, tú que no eres creyente, también puedes llegar a ser esa lámpara. Recibe a Jesús en su corazón, arrepiéntete de sus pecados, confiesa que es su único Salvador y la luz llegará a tu hogar. Ya no hay una lámpara de petróleo,
Ya hay una lámpara humana que somos cada uno de nosotros. La lámpara eléctrica tampoco sirve porque se va la luz. Ya no existe la lámpara de petróleo. Quizás por allá en los pueblos o en la parte donde no hay luz todavía, luz eléctrica, seguirá brillando la luz en los hogares creyentes. La luz de Cristo que brilla en cada uno de nosotros. La luz brilla en cada lugar en que estemos nosotros los creyentes. Haz brillar en tu hogar la luz de Cristo. Hazla visible a los demás que están en la oscuridad. Proclama la palabra de Dios. Proclama esa luz al perdido. Proclama esa luz al enfermo. Proclama esa luz al que no tenga ningún rumbo, al que esté desorientado en la vida. Porque la luz de Cristo lo alumbrará y la luz de Cristo guiará su camino. Donde Él quiera llevarlo, ahí estará la luz de Cristo. Amén.